¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este matinal de Aysén Televisión en La Otra Mirada, ya como de costumbre en las últimas semanas con la participación de los candidatos al Consejo Regional y hoy en un contexto especial, en un espacio que está dedicado a el conocimiento del proyecto que plantea para el Consejo Regional en el contexto de su candidatura como representante del Partido Comunista. Nos acompaña hoy gentilmente Fernando Miranda Monsalve, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Ya había estado por acá hace algunos días en el canal. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muchas gracias en realidad por atenderme nuevamente en tu canal. Fue una experiencia bien enriquecedora la vez anterior, así que creo que quedamos con gusto a poco y me gustaría en realidad tener como la oportunidad de poder plantear algunos desafíos para el próximo gobierno, en el gobierno regional. Estábamos conversando recién fuera de micrófono con un televidente que se acercó hasta los estudios de nuestro canal. Estaba presente el candidato para poder agradecer las instancias que se promueven a través de una plataforma como lo es un medio de comunicación, y usted lo sabe bien, porque ha sido un actor político, ha sido un actor también de los servicios públicos por su profesión, conoce el medio, y qué importante es hablar con la comunidad, de cara a la comunidad, de frente, ¿no es cierto?, con las ideas y los planteamientos que un candidato como usted hoy día está representando a la provincia, que pretende, por supuesto, instalarse como un organismo trascendental en el Consejo Regional con las políticas que lleve adelante. Arquitecto de profesión de la Universidad de Chile, nos contó que llegó muy joven aquí a hacer sus primeras armas profesionales, ha sido también dirigente de asociaciones de funcionarios, trayectoria en el gobierno regional, en la Universidad de Aysén, hoy día en el Departamento de Planificación del municipio y además folclorista. Ha viajado por el mundo en su rol de folclorista. Cuéntanos un poco de usted. Bueno, varias cosas. Claramente mi profesión es arquitecto y toda mi trayectoria profesional versa en eso, pero también, como todas las personas, tenemos también actividades que son paralelas solamente a lo laboral. Y dentro de esas labores paralelas, bueno, cuando estaba en la universidad, aparte de trabajar, también pertenecía a un grupo folclórico por muchos años. El grupo folclórico Antumapu, que tiene 52 años, creo que cumple ya este año en la universidad. Y tuve la oportunidad de participar en muchas presentaciones, también dar talleres en ese mismo espacio y viajar harto en realidad con el mismo grupo folclórico de la universidad a Argentina, estuvimos en Perú, en Bolivia. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, paralela a estudiar arquitectura, que también es bien desafiante. Claro que sí. Y en ese sentido, el rol también de representatividad de sus compañeros de trabajo en las asociaciones de funcionarios fue armando también y consolidando una carrera en lo político. Cuéntanos un poco acerca de aquello. Bueno, creo que la vez anterior conversábamos que es imposible en realidad no ser parte de los espacios de tomar decisiones. Y ese es el espacio político. El ser humano está asociado y tiene las ganas de poder cambiar las cosas. Conversábamos recién ahí fuera de cámara con este vecino que también se quiere instruir para con su voto cambiar una condición. Entonces, nosotros como seres humanos estamos condicionados a hacer y a tomar acciones en lo político. En ese sentido, mi participación en la política ha sido permanente. Desde la universidad más activo, les contaba la vez anterior, con las movilizaciones contra el CAE. La semana pasada el presidente luego de 30 años, acaba de dar una ley que puede poner fin al CAE finalmente. Nosotros estuvimos en la universidad contra esa implementación de esas medidas. Y luego en mi espacio laboral siempre he pertenecido y promovido la formación de las asociaciones de funcionarios. Es así, cuando estuve en el Servio participé, fui elegido también miembro del comité de ética de la Asociación de Funcionarios del Servio. Y luego cuando ingresé y tuve la oportunidad de pertenecer a una asociación, a la Universidad de Aysén, fui promotor de la formación de la Asociación de Funcionarios. Estuve 3 periodos dentro de la directiva hasta que, renuncié de forma voluntaria a la universidad por trabajo que quise realizar en el gobierno, porque también creo que además del expertise uno tiene que jugarse por ciertas políticas en realidad que se quieren implementar. Así que he estado en ese espacio entre lo político y lo profesional, poniéndome siempre a disposición del bien común, de la comunidad, y no restarnos de este espacio
profesional, personal, pero político en realidad que nos constituye como persona. Claro que sí. Y de allí en más, a propósito de su carrera profesional como joven arquitecto que llegó, me contaba, aquí a nuestra región de Aysén a aportar, a poder cimentar un camino futuro de planificación, se provoca un entrelazamiento, una mezcla, una integración como ya parte de la comunidad, ¿no es cierto? Aprende a conocer sus costumbres, su idiosincrasia, sus tonos, sus formas, y se transforma uno en un agente también de cambio, con el aporte que ya sea desde lo profesional o desde lo político va permeándose y va pasando a ser parte de un grupo como lo es la Patagonia en Aysén. Si bien usted es santiaguino, hoy día ya es un patagón. Sí, es una buena forma de mirarlo en realidad, sobre todo cuando hay tanto temor a veces a la inmigración extranjera, y que hay estos motes que se colocan a las personas que vienen de otras realidades y con otras experiencias. Bueno, dentro de Chile también se produce esta inmigración. Y de la misma forma, cuando uno llega a estos espacios y si no tiene el tono o habla de una forma distinta, ya se identifica que no es nacido y criado, y hay una distinción y un cierto chauvinismo a veces de la población y que no logra entender que nosotros somos una sola sociedad, que todo el mundo quiere participar y contribuir, y nosotros vemos con buen ojo en realidad la integración de esas nuevas realidades, nuevas experiencias. Enlazándolo en realidad con nuestros viajes por Latinoamérica, uno podría decir, en el folclore, conociendo esas distintas culturas, de la misma forma uno reconoce la cultura aycenina, le da el valor que tiene y también cómo los ayseninos logran o necesitan desarrollar esa identidad, pero siempre con el espíritu universalista, en el fondo, de ser parte de la humanidad con nuestras propias distinciones. Claro que sí. Vamos entrando en materia. ¿Por qué un candidato del Partido Comunista, ¿no es cierto?, con una ideología que está claramente identificada, con un accionar que ciertamente está ligado a la representación popular, por así decirlo, ¿no es cierto?, a valores que son muy importantes como los derechos humanos, como el respeto al otro, por la igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Quizás críticos del mercado capitalista, tiene que estar en el Consejo Regional de Aysén con su representatividad. ¿Qué lo avala? ¿Qué podría instalar usted en ese espacio? Bueno, muchas gracias en realidad por esa pregunta. Creo que es importante hacer primero la distinción y nosotros vestimos orgullosamente las banderas del Partido Comunista. No es menor, hoy día uno puede ver todos los candidatos y ver todos los letreros que están colocados y no hay ninguno que tenga las banderas de su partido. Nosotros, el Partido Comunista, estamos orgullosos de nuestra trayectoria democrática, enfatizar en eso. El Partido Comunista sí se distingue, es que siempre, desde Recabarren hasta la fecha, ha querido incidir la política a través de la participación democrática y los cambios que se produzcan en el Parlamento y en todas las instituciones. Producir los cambios, somos en ese sentido revolucionarios, porque queremos cambiar el statu quo, y lo queremos revertir para mejorar, para entregar el poder donde tiene que estar. El poder no radica en los funcionarios ni las autoridades, radica en el pueblo. Y eso es lo que nosotros nos sentimos orgullosos y participamos de todas las instancias donde nosotros podamos poner ese énfasis. La participación ciudadana no es solo un mero eslogan, es una necesidad, es una forma de participar en política y que el Partido Comunista lo tiene muy arraigado. ¿Por qué un comunista en el Consejo Regional? Bueno, creemos que gran parte de los recursos que llegan a la región, que son insuficientes de todas maneras, son insuficientes los que llegan al gobierno regional, esos deben tener un sentido comunitario, de desarrollo, y donde esos recursos pueden contribuir a darle mejor calidad de vida a las personas de Aysén, a los ayseninos. Hoy día seguimos teniendo localidades pequeñas, aisladas y que se van despoblando. Bueno, nuestra ideología, como tú le dices, en realidad, pero es un marco teórico donde creemos que la comunidad tiene que desarrollarse en plenitud, donde ellos elijan estar y con todas las habilitaciones para que puedan desarrollarse como personas y contribuir también a la sociedad. Esa es la impronta que tiene el Partido Comunista, y en este espacio democrático como es el Consejo Regional creo que también podemos hacer un aporte, recoger las necesidades de la comunidad y poder
transmitirla y ponerlas en un nivel de relieve o de preponderancia que verse sobre dotar de las condiciones mínimas a la comunidad Aysén para que sean ellas las que se desarrollen en el espacio que estimen. Eso es lo que busca el Partido Comunista históricamente, que sean las comunidades las que decidan cómo vivir, dónde vivir y en qué se quieren desarrollar. Al mismo tiempo, sobre la misma pregunta, Fernando, quiero que por favor pueda desarrollar la siguiente reflexión. ¿Cómo desde el nicho del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que según sus palabras tiene una posición clara, que es ordenada, que siempre actúa en bloque, puede usted también cautivar a aquellos sectores o a aquellas personas que sin pertenecer al Partido Comunista pudieran verlo a usted como una opción en términos de, por ejemplo, si ustedes son transigentes o intransigentes, si tienen la capacidad de flexibilidad, de poder negociar, de poder ser en el lugar también de la otra mirada, desde el punto de vista político, no como un enemigo, sino como un adversario para poder llegar a acuerdos, porque siempre se habla, oye, cada vez que se pone un ejemplo en política, mira, desde la UDI hasta el Partido Comunista, como que se ponen los extremos. ¿Cómo ve esa mirada? Bueno, eso es parte de una instalación que viene, bueno, desde Recabarren, desde hace 110 años, que se trata de vestir con ropas o otras ropas. Siempre hemos sido tildados de terroristas, hemos sido tildados de que estamos contra el Estado, que estamos contra los gobiernos. Eso históricamente, desde que los obreros que se levantan para poder exigir que se les pague en moneda y no en ficha, ya se cataloga a esa organización democrática como revolucionaria o contra el statu quo. Históricamente ha sido así. Así que nos vestimos con esa ropa porque finalmente son la élite o ciertos medios que colocan al Partido Comunista con esa imagen. El Partido Comunista es todo lo contrario, lo que busca y siempre ha buscado y está declarado. Nosotros como partido funcionamos a través de resoluciones de partido y donde son públicas. Nosotros hacemos discusión y publicamos, hacemos manifiestos. Existe el manifiesto comunista. Ningún otro partido en realidad declara abiertamente cuál es su objetivo. El Partido Comunista lo declara, lo publica y lo comparte con toda la soberanía y además lo va enriqueciendo año a año. Entonces estamos orgullosos de ese aspecto democrático y, por cierto, un partido que tiene más de 500 personas detenidas desaparecidas, que ha sido históricamente relegado, expulsado, asesinado. Entendemos que la disputa política es una disputa ideológica válida y que en ningún caso significa que tratemos a la persona que tenemos al frente como enemigo. Eso está lo más alejado del sentir del Partido Comunista. Y hoy día en esta elección lo podemos ver reflejado. Es el Partido Comunista el que promueve la reincorporación de la democracia cristiana para hacer el más amplio acuerdo nacional. Entonces, el Partido Comunista no se pierde en eso. El Partido Comunista no se pierde en buscar las alianzas necesarias para cumplir los objetivos que son los mismos que planteaba al principio. Una comunidad empoderada, una comunidad que tenga los recursos y pueda decidir qué va a hacer con su futuro. Y si hay que ponerse de acuerdo con todos los actores que están representados en un espacio político, el Partido Comunista siempre está llano y promueve esa discusión democrática porque nuestra idea es convencer. Nosotros, nuestra presencia en los últimos 2 parlamentos ha sido como el 10 o el 12% de representación, pero aún así los comunistas, la compañera Camila Vallejo presentó más de 200 indicaciones en su periodo, y son indicaciones que van básicamente en mejoras de condiciones laborales, condiciones para la mujer, condiciones para la infancia. Ahí se nota en realidad que un comunista en un espacio democrático puede convencer. Nosotros jamás vamos a ver a la persona que tenemos al frente como un enemigo ni como un adversario. Nuestra característica y nuestra forma de relacionarnos internamente en el partido es la máxima discusión democrática al interior del partido y una sola línea de acción fuera del partido. Eso es, y por eso, claro, nos vemos como monolíticos, pero eso no significa que nosotros renunciemos a la discusión. Nosotros damos una profunda discusión de todos los temas. Luego que damos la profunda discusión, tomamos una acción como bloque. Eso sí es así. Pues somos ordenados y respetamos la democracia. Cuando ya se resolvió un tema de forma democrática al interior del partido, los militantes estamos obligados a responder democráticamente a esa resolución.
Estamos en conversación esta mañana en el matinal de Aysén con Fernando Miranda Monsalve, candidato al Consejo Regional de Aysén a muy pocos días de esta trascendental elección que llevará a todo nuestro país y por supuesto a los ayseninos a las urnas. Entremos al programa de trabajo que lo estuve leyendo. Aysén lo planificamos todo. Dice, así es. Democratizar la participación y la información. ¿Hacia dónde apunta esta primera mirada que la pone usted en orden de prioridad en la parte de arriba? Mira, es importante distinguir la participación ciudadana. Hoy día estamos llenos de consejos consultivos, llenos de juntas de vecinos, mesas de trabajo, llenos de mesas de trabajo. Estamos sobreintervenidos como sociedad porque cada institución entiende la participación de una forma limitada. ¿Y cuál es el límite? De exponer, recibir, pero la resolución no recae en las personas, sino que cae en la autoridad siempre. Entonces damos una imagen, en Chile en general, en la nueva política de participación ciudadana, donde nos obliga a las instituciones a crear estos COSOC, pero sin embargo no son resolutivos. ¿Cómo se cambia aquello? Se cambia en realidad entregándole esa responsabilidad a la comunidad. La comunidad tiene que tener la oportunidad de incidir en las instituciones, en la construcción en mi caso, en la municipalidad del Pladeco, de elegir las prioridades, de discutir, de ponerse de acuerdo y finalmente, sabiendo que siempre hay restricciones de recursos humanos y económicos, en comunidad decidir cuál va a ser la prioridad. Permítame un paréntesis, porque hace algunos días atrás, algunas semanas para ser preciso, en este mismo programa destacábamos un proyecto de la localidad de Río Ibáñez que estaba asociado al Servio, que estaba asociado al Ministerio de Vivienda, donde nos llamaba mucho la atención porque era como sui generis, era inédito. Se le entregaba una cantidad de recursos a la comunidad, no era una cantidad, digamos, tan exacerbada, ni mucho menos, no sé, serían 50 o 100 millones de pesos para el nivel de inversión que se habla en este tipo de materias o de planificación urbana. Y fueron ellos mismos quienes promovieron aquellos espacios públicos, plazoletas o intervenciones que primero identificaron como una prioridad, seguramente en un buen ejercicio de participación, y luego ellos se hacen cargo y responsables de la ejecución. ¿Va para allá más o menos el Bueno, eso es parte de lo que uno define. Ejercicio? Claro, es lo que uno define como comunidad. Si la comunidad pasa eso, en realidad ve cuáles recursos tienen, los ponen a disposición. Mira, hay una distinción bien clara de la forma de organizar el espacio público cuando es comunitario versus cuando tú se lo encargas al Estado, cuando es bien nacional de uso público. Es la misma calle. Cuando está a cargo la comunidad lo mantiene limpio, lo mantiene seguro, pone ventanas, ¿cierto? Y uno siente que está entrando en un lugar que está vigilado por la misma comunidad. Uno se siente seguro. Y al contrario, cuando uno endosa, sale la comunidad y se lo endosa al Estado y empieza a colocar cámaras, reja, empieza a ver estar el basurero que no pasa el camión de la basura y no recoge la basura porque el vecino no la recogió, empieza uno a tener una sensación del mismo espacio de que es peligroso. Entonces ahí hay una clara distinción por qué es importante que la comunidad se empodere y se tome de los bienes nacionales de su público y no se lo entregue y no se lo endose al Estado la responsabilidad. Si yo le endoso al Estado la responsabilidad de mantener la calle y yo no la limpio, porque no va a pasar el camión de la basura todos los días. Entonces, o va a pasar un vecino a tirar un papel, ya iba a quedar el papel hasta que la próxima semana pase alguien y lo recoja. En cambio, una comunidad que siente que la calle es parte de su propiedad, de su responsabilidad, lo va a mantener limpio. Y eso le da seguridad a la comunidad. Entonces, ese es un buen ejemplo. Eso es lo que uno busca de potenciar las comunidades que tengan la posibilidad de reconocerse, de apropiarse de su destino y de los espacios en que ellos puedan intervenir. Así que esperamos en realidad que a través del Consejo Regional podamos potenciar la resolutividad de las comunidades, que ellas puedan elegir dentro de sus localidades cuáles son los proyectos básicos que ellos exigen a la autoridad. Yo insisto con Islas Huichas porque creo que es un ejemplo pero patente, que es una localidad aislada, una isla, y que aún no cuenta con los servicios básicos, que todavía vive con servicios básicos del siglo XIX. Una comunidad que es aysenina, que tiene todo el derecho de recibir los recursos que ellos aportan al Estado. Los vecinos de Islas Huichas
pagan rigurosamente su impuesto, más del 20% directamente a través del IVA, más del 10% a través de leyes sociales, el 40% de los ingresos de los los vecinos de Islas Huichas se van al Estado y no reciben nada. Tenemos ahí una deuda con Islas Huichas y con las localidades pequeñas ocurre lo mismo. El presupuesto promedio del gobierno regional son 70.000 millones de pesos. Es importante la cantidad de recursos que se complementan, ¿no es cierto?, con los aportes que desde el gobierno central o del Estado, a través de todo su aparataje público, con una pertinencia territorial, comillas, el gobierno regional se hace de estos recursos para ponerlos en marcha, ¿no es cierto?, en todos los protocolos y estructuras orgánicas que corresponda para poder, en definitivamente, decantarlos o llevarlos al desarrollo de nuestra región de Aysén. ¿Cómo desde el Consejo Regional se promueve una buena administración y ejecución de estos recursos con pertinencia y enlace territorial en el conocimiento de la realidad de las 3 comunas que a usted le corresponderá representar si es que es elegido en la provincia de Aysén? Mira, yo voy a relevar el trabajo de la gobernadora Andrea Macías. Creo que, y me hace mucho sentido el trabajo de, otra vez, entregar la responsabilidad de la definición de los proyectos a las comunas en este caso. Ella ha entregado una gran cantidad de recursos para que lo administren directamente las comunas a través de proyectos. Y eso es la forma de poder potenciar a las distintas localidades. 80.000 millones es una cifra que parece importante. Sin embargo, hay que pensar que solamente el Ministerio de Obras Públicas anualmente mueve 100.000 millones. Entonces, para que veamos en realidad que los recursos, si bien son importantes, pero tampoco es una cantidad de recursos suficientes para poner en desarrollo la región. Tenemos que entender en realidad que seguimos teniendo una alta concentración de los recursos en las 3 comunas más importantes de Chile y que están situadas en Santiago, y el resto de las regiones tenemos que batirnos con pocos recursos, pero esos pocos recursos es muy importante que lleguen a la comunidad, que no se queden solamente en la definición de los funcionarios del gobierno regional. No estoy menospreciando la labor del funcionario, sino que es una realidad cuando los recursos tienen que ser administrados de forma centralizada en el gobierno regional y son los funcionarios los que tienen que poner los proyectos. Es muy difícil que por el número y la cantidad de funcionarios puedan llegar a todo el territorio. Y al contrario, cuando se va con estos recursos del gobierno regional a las comunas, se multiplica por 10, por 20, por 30 los proyectos que están desarrollándose. Entonces, eso da una oportunidad de mejora. Ahora, perdón, hay mayor acceso. un paréntesis, ¿Sí? Fernando, para que no se nos falle la idea, porque vamos muy bien en la cronología. Pero, ¿qué pasa con la evaluación de esos proyectos o el tiempo que se le dedica para que efectivamente se responda a un recurso gastado o invertido de manera eficiente? Porque una cosa es otorgar recursos, que las comunidades se hagan cargo, pero ¿cómo afinamos o mejoramos lo otro también? Bueno, eso es una realidad. Nosotros contamos el mismo ejemplo que les daba con respecto a la concentración de profesionales en el gobierno regional y que es complejo que ellos puedan decir con tan pocas personas una realidad de tan extenso territorio. Lo mismo ocurre en las comunas. Las comunas hoy día, como no están preparadas para recibir esa inversión, no están con la infraestructura de recursos humanos suficientes para poder ejecutar, hacer seguimiento y que sea efectivo. Y es una realidad, pero tenemos que partir por algo, tenemos que poner la responsabilidad en los municipios para que los municipios respondan y tengan que contratar más profesionales que lleven a cabo estos proyectos. Pero es una realidad, es romper esta concentración de recursos en el gobierno regional y pocos funcionarios a extenderlo y entregar la responsabilidad a las comunas, donde además a las comunas, además de darles recursos, tenemos que ver cómo les damos recursos humanos para que puedan llevar a cabo ejecutar los proyectos. Pensando en los jóvenes, usted fue joven profesional también cuando llegó a la región de Aysén, como todos, y le va a tocar estar en enlace con comunas del litoral como Cisnes, Guaitecas, Aysén también está en el litoral, tenemos Islas Huichas. ¿Cómo poder promover la
la presencia o la llegada de profesionales jóvenes que egresen de universidades titulados y que, bueno, recuerdo el programa Servicio País, que ya se me cae un poco el carnet también quizás con dar cuenta de aquello, pero usted de alguna manera también partió así. ¿Y cómo se promueve la llegada de estos profesionales que ayuden a fortalecer estos equipos de trabajo, que no se hagan cargo totalmente de todos los proyectos, porque hay gente que va a tener más experiencia, van a haber jefes de departamento de dirección, pero parece que estamos al debe con Mira, con esa situación? tu pregunta en realidad me lleva varias respuestas y primero partiendo por el chauvinismo personal. En el fondo, cuando uno cree que puede servir a otro por su carrera, su profesión o el lugar que nació, creo que es importante avanzar en entender que son las mismas comunidades las que tienen que formar sus profesionales. Ahí está la Universidad de Aysén en realidad como foco en donde distingue que en Aysén están los recursos humanos suficientes para poder generar profesionales que se hagan cargo de las distintas esferas del desarrollo de la región. Por lo tanto, no requerimos que venga gente de afuera a decirnos cómo hacer las cosas, sino que en la misma comunidad podemos formarnos como profesionales y así también dar espacio en los municipios, en las comunas, en el gobierno regional o las instituciones regionales para los jóvenes que se formen en Aysén. Eso como primera cosa. Compartiendo ese criterio, para que no se malinterprete mi postura, no me refería yo al origen del profesional territorial, sino más bien a la posibilidad de ocupar o aperturar esos cargos o esas posiciones en los distintos municipios, sea de Aysén o sea de afuera. ¿Cómo se promueve? ¿Cómo se acerca? Mira, tenemos como varias dificultades. Primero tienen que estar los recursos, los espacios para poder ingresar a los municipios. Lamentablemente los municipios, por la ley de presupuesto, están obligados solamente a contratar el número de funcionarios que le permita sostenerse con los recursos propios. Entonces, cuando hay municipios como Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, donde los recursos propios generados son muy escasos, van a poder contratar muy pocas personas. Y esa es una dificultad. Y nuevamente te daba el ejemplo que lamentablemente las 3 comunas de Santiago son los que acaparan la mayoría de los recursos municipales por pago de derechos, tasas e ingresos permanentes y contribuyen al Fondo Común Municipal escasamente, solamente con un 30% para el resto de las comunas. Esa dificultad que tenemos en la estructura, donde no existe carrera funcionaria ni en las instituciones, ni en el Estado, ni en el municipio, donde la carrera funcionaria se ha congelado desde que Pinochet dejó el poder, que congeló digamos, la carrera funcionaria y no se ha podido contratar un mayor número sin pasar por este filtro, nos dificulta porque en 30 años de crecimiento de la comuna de Aysén no ha crecido de la misma forma la planta funcionaria. Es más, hace 2 años o 3 años atrás, la Contraloría se puso muy creativa y exigió en realidad que todos los contratos honorarios, que eran casi el 50%, tenían que cumplir ciertos requisitos y obligó a los municipios a desvincular a muchos honorarios, reducir los funcionarios y no, la misma Contraloría nos dio la posibilidad, o a través del Estado, de abrir más espacio para que se incorporen funcionarios. Entonces, estamos en una situación muy compleja, tenemos mayores responsabilidades, mayores recursos y lamentablemente no están los espacios para contratar más profesionales jóvenes en realidad que puedan ingresar a la carrera funcionaria con legítimo derecho, digamos. ¿Lo vio usted participando en instancias de participación ciudadana, valga la redundancia? Me tocó verlo en el proceso que se implementó a propósito del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para nuestra región de Aysén desde el gobierno regional, donde hay una cantidad involucrada de recursos que no es menor, que es muy importante, son millones de dólares los que están allí involucrados. ¿Cómo evalúa ese proceso? ¿Cómo lo visualiza en términos de que eso ya se ejecutó, se desarrolló y ahora ya viene la parte más importante, que es poner en marcha las obras y los proyectos? Mira, es bien interesante el fenómeno. Primero, ¿por qué se requiere un plan de desarrollo de zona extrema? ¿Y cuál es la ventaja de estar en esa cartera de proyectos en el plan de desarrollo de zona extrema? Versus las necesidades permanentes que tienen, porque no son proyectos nuevos, son necesidades permanentes de la región de Aysén y que hoy día, que estaban en las carteras de las instituciones, pasan a otra cartera que se llama Plan de Desarrollo de Zona Extrema. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Por qué en realidad estamos ahí?
es porque en realidad el Estado ha creado una mantingala en donde el poder político concentrado define qué proyectos son relevantes o no de acuerdo a una forma de medir, comparar necesidades extremas a través del Ministerio de Desarrollo Social, el famoso RS. Y la evaluación económica que se hace de cada proyecto, donde se compara si los recursos que voy a destinar a Islas Huichas, que hay 800 personas, son comparables a los mismos recursos que yo voy a definir por el mismo proyecto en una comuna de 400.000 habitantes como es Puente Alto. Esas comparaciones son las que hace el Ministerio de Desarrollo Social y, entre comillas, para ser eficiente el Estado, esos recursos se invierten en las 400.000 personas y la región de Aysén no tiene ninguna posibilidad de acceder a esos recursos. Entonces, las mismas necesidades que ha sido permanente en Aysén se trasladan, ¿cierto?, al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para evitarse el paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es la única definición, es una definición de Estado. Antes se llamaba PP, que era... en el fondo se le daba al presidente la responsabilidad de poder sacar un proyecto y colocarlo en otro lugar. Prioridad presidencial. La prioridad presidencial le llama. Pero ahí estamos trabajando contra al colocarlo en esta cartera, con una condición especial, que es muy importante, muy relevante, pero le estamos torciendo la mano a la estructura que tiene el Estado para poder retribuir los recursos. Cuando nosotros decimos que necesitamos comunidades empoderadas y que a lo menos, independiente del lugar que uno esté, por solamente el hecho de pertenecer al Estado, tiene el derecho de tener las condiciones mínimas para desarrollarse, tener acceso a la vivienda, derecho al alcantarillado, al agua potable, tenemos que colocarlo en esta condición especial de zona extrema, cuando en realidad tuvimos la oportunidad, hoy día es 18 de octubre a propósito, de cambiar una constitución y obligar al Estado a que se haga cargo de estas necesidades básicas, y no tener que esperar a estas prioridades presidenciales, este dedo del presidente que diga estas condiciones tenemos que romperlas, versus plantearnos cuáles son las necesidades que el Estado chileno tiene como una comunidad extendida, ver cuáles son las prioridades como comunidad extendida y ver en realidad cómo avanzamos en los derechos básicos de toda la sociedad para que se desarrollen en su lugar de origen. Esa es la diferencia, esa es la definición. Es valioso, es importante, rompemos este paradigma de tener que ingresar al Ministerio de Desarrollo Social, pero eso no cambia el Estado que nosotros hoy día tenemos, que es un Estado subsidiario y donde este tipo de recursos se necesita una ley especial para poder dotar de servicios básicos a las comunidades. Una ley distinta a esta instancia del Programa de Desarrollo Extrema. Claro. Tenemos que buscar una excepcionalidad cuando debería ser lo natural, ¿cierto? Eso tendríamos que ingresar todo al Ministerio de Desarrollo Social y todas estas necesidades de las localidades más aisladas tendrían que tener la misma prioridad. ¿Por qué una persona que vive en Lago Verde no puede tener un acceso a la vivienda? ¿Por qué una persona que vive en Guaiteca no puede tener el derecho a tener una vivienda? Y todo se reduce a quién lo provee, cuántos recursos hay. Hoy día tenemos en Aysén 3 o 4 proyectos inmobiliarios sociales y que no alcanzan los recursos. Y eso no alcanzan los recursos cuando se dilapidan recursos en otro espacio, el Estado, porque priorizamos de forma centralizada también en la toma de decisiones para poder responder a estas necesidades tan sentidas acá en Aysén. Fernando Miranda Monsalve nos acompaña hoy, probablemente ya en el último capítulo de este programa antes de las elecciones. El próximo jueves se cierra la campaña, el sábado y domingo hay que ir a votar. Tiene la cámara y las pantallas de esta casa televisiva para poder dirigirse a la comunidad. Entiendo que usted está, comillas, encabezando la lista, está como cabeza de serie en la papeleta en el C100. Así es. Fernando Miranda Monsalve como candidato al CORE de nuestra provincia de Aysén. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Miranda Monsalve, soy arquitecto de profesión,
bailarín, como diría también acá el entrevistador. Voy en el C100 de la papeleta a Consejo Regional. Los invito a acompañarnos a este nuevo espacio en el gobierno regional, donde queremos impulsar distintas medidas que contribuyan básicamente a profundizar la toma de decisiones de las comunidades. Queremos que sean las comunidades las que puedan, a través de distintos métodos de participación, definir cuáles son sus prioridades y tener los recursos necesarios, suficientes para llevarlo a cabo. Creemos profundamente en el espíritu democrático de la toma de decisiones y donde es las localidades pequeñas, aisladas o también grandes, las que tienen que tomar en sus manos el destino que ellos decían. Cada localidad, cada comunidad tiene su propia identidad, su propia necesidad de desarrollo, de distinguirse y también de contribuir también a un desarrollo mayor, un desarrollo para la región y también para nuestra sociedad en conjunto. Cada una de esas comunidades tenemos que contribuir a hacer más grande este país. Así que los llamo a votar por Fernando Miranda, C100, candidato a consejero regional de Aysén. Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta mañana e independientemente del resultado le deseamos mucho éxito y que nos volvamos a encontrar, ¿por qué no?, en otra interesante conversación, ya sea de cultura, de arquitectura, de planificación urbana, de fotografía o de todos los temas que atañen a nuestra región y comuna de Aysén. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Y con ustedes nos separamos por un instante. Ya regresa Roberto Vázquez con el primer mate en este matinal de Aysén. Yo me despido hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Hasta luego.